Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Bristol Myers su gentileza y su interés por facilitar esta jornada y además facilitarnos la formación a todos los médicos, una jornada en la cual pues, vamos a compartir experiencias y conocimientos, tanto médicos de atención hospitalaria como médicos de atención primaria, sobre un tema que a todos nos preocupa. Ahora parece que actualmente gira todo alrededor del COVID, pero es muy importante prevenir y atender las patologías agudas y todos los problemas derivados de la fibrilación, del mal control de la fibrilación auricular en forma de accidentes cerebrovasculares. Bueno, pues nos van a llevar a tener que resolver problemas agudos, pero nos van a poner sobre la pista de que el tratamiento, que el seguimiento y el buen control de los pacientes con una fibrilación auricular es fundamental precisamente para evitar esta complicación. Bueno, pues en primer lugar vamos a tener la presentación por parte de Pablo Elpidio García Granja, que es adjunto de la Unidad de Arritmias del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, suficientemente conocido por todos nosotros y además, bueno, pues con una trayectoria familiar que a mí en concreto pues me satisface muchísimo porque me considero amigo de sus padres. Luego hablaré yo de los riesgos del paciente mal controlado con los anticoagulantes clásicos, con el Sintrom. Después, sobre la fibrilación no valvular en urgencias, nos hablará Susana Sánchez Ramón y luego finalizaremos hablando de la anticoagulación del paciente frágil con Miguel García Senjo. Y bueno, pues vamos a iniciar. Ya hemos dado ese periodo de cortesía y adelante, Pablo Elpidio, con tu diagnóstico de la fibrilación auricular no valvular asintomática. Hola, muchas gracias por la presentación, José Luis. Es un placer siempre colaborar con el Colegio de Médicos. Bueno, pues como ya he dicho, muchas gracias al Colegio de Médicos por organizar esta jornada y también al grupo Bristol, como ha señalado el doctor Almudí. Yo voy a hacer una presentación, voy a tratar de que sea una presentación sencilla sobre lo que es el diagnóstico de la fibrilación auricular asintomática, que es un concepto, bueno, pues que en las nuevas guías europeas de fibrilación auricular se le ha dado importancia y yo creo que la tiene sobre todo con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Un primer apunte sobre la epidemiología de la fibrilación auricular. Estas imágenes también, la mayoría son de la guía europea, como veis. Pues se estima que para los nacidos actualmente, a nivel europeo, pues 1 de cada 3 a la edad de 55 años desarrollan fibrilación auricular. O sea, es una enfermedad muy prevalente, pero que va a ser aún más incidente en el futuro, sobre todo en hombres, sobre todo asociada a la edad avanzada de la población y más aún en pacientes que tienen pues, factores de riesgo como son la hipertensión arterial, la diabetes, bueno, la cardiopatía isquémica y demás, pues todos esos va a hacer que la fibrilación auricular siga siendo una enfermedad bueno, pues prácticamente epidémica en nuestro medio. Además, bueno, pues en el medio que nos movemos existen muchos sistemas de monitorización cardíaca, ¿no? Los marcapasos y los desfibriladores, bueno, pues llevan mucho tiempo funcionando y poco a poco se han ido implementando formas de monitorización cardíaca pues por diversos motivos, para gentes que tienen síncope, para pacientes que tienen palpitaciones, incluso ya surgen los relojes, los smartwatch, que permiten hacer monitorización electrocardiográfica a pacientes o a personas que son puramente asintomáticas, ¿no? Sabemos de los registros que en los marcapasos existe hasta un 30 a 70% de diagnósticos de arritmia auricular, posiblemente fibrilación auricular, pero que esto puede tener una tasa de hasta un 20% de falsos positivos. Y es que aunque estamos acostumbrados a ver el electro de la fibrilación auricular, pues estos dispositivos nos llevan a una nueva dimensión en la que los registros pues no son tan claros. Os voy a poner aquí unos ejemplos. Esto es un registro de un marcapasos. Bueno, pues el registro de arriba sería el canal auricular, es decir, el cable que hay en la aurícula, y el registro del medio, el cable del ventrículo. Como veis, el ventrículo está estimulado, tiene una estimulación constante, pero en el registro auricular hay una actividad auricular constante, más o menos organizada, que no podríamos decir si es fibrilación auricular, si es una taquicardia auricular
o incluso si es un artefacto. Pero lo cierto es que esto puede ser un marcador de fibrilación auricular, como luego veremos. Ya dispositivos más enfocados al diagnóstico de arritmias, esto es el registro de un holter subcutáneo, un holter insertado en la piel, delante de la región precordial, y como veis, pues bueno, el trazado ofrece quizá menos dudas, ¿no? Podemos decir que hay un registro con una variabilidad del ritmo ventricular en el que no se observan ondas P y que esto podría sugerir una fibrilación auricular. Y ya más avanzado, esto es un registro del iWatch, del smartphone de Apple, en el que, bueno, pues prácticamente es superponible a un electro, y de hecho esto es un electro de una derivación, ¿no? En el que se puede considerar ya la fibrilación auricular. Todos estos datos han hecho que las nuevas guías definan la fibrilación auricular en base a estos conceptos. Tendríamos una FA clínica, que es aquella que, independientemente de los síntomas, esto es muy importante, ya sea sintomática o asintomática, se registra o bien en un electro de 12 derivaciones o bien en una tira de electro de al menos 30 segundos. Y esto es muy importante porque estas tiras de electro de 30 segundos incluyen los principales smartwatch del mercado, fundamentalmente el de Samsung y el de Apple, ¿no? Aparte, tendríamos lo que consideramos o llamamos FA subclínica o episodios rápidos auriculares detectados en dispositivos cardíacos insertados intracavitarios o en monitores insertados, de tal forma que la FA asintomática incluiría la fibrilación auricular clínica que no da síntomas, pero también la FA subclínica y estos episodios auriculares rápidos, ¿no? Y es que esto es muy importante porque, bueno, siempre hemos tratado la FA clínica, como veis, bueno, pues esto lo asemejan a un iceberg, la FA clínica con el riesgo trombótico que conocemos y demás, pero también hay una FA subclínica que se puede hallar de forma accidental durante la monitorización de un dispositivo cardíaco o en la búsqueda de un paciente con palpitaciones o por síncope, pero también en el diagnóstico de una paciente o de un paciente que ha tenido un ictus de causa desconocida. Por otro lado, estos hallazgos pueden ser un falso positivo, dejan dudas sobre el impacto de los tratamientos estándar, ¿no? Los antiarrítmicos, los betabloqueantes, incluso dejan en duda qué hacer con la anticoagulación cuando vemos un registro de este tipo, ¿no? Sí que es importante saber que estos episodios, incluso los episodios detectados en los marcapasos, pues se asocian a un riesgo tromboembólico elevado. Esta es la incidencia de episodios, ¿vale? En pacientes que han tenido un ictus de causa desconocida, ¿no? Y que además llevaban un holter o un dispositivo cardíaco por el motivo que sea. Podéis ver que cuando ampliamos la monitorización de 30 días versus 24 horas, pues la detección de estos episodios auriculares o FA subclínica aumenta de un 16 a un 3%, de un 12 a un 2, ¿vale? En torno, bueno, pues nos movemos en torno a un 15%, vamos a poner. Pero es que cuando valoramos dispositivos cardíacos insertados que tienen detección de FA subclínica, vemos pues que en los que han tenido un evento trombótico hay un 39% de episodios de ictus, pero también hay un 39% de episodios de FA subclínica en paciente con ictus, pero también un 30% de FA subclínica en pacientes que no han tenido ictus. Por otro lado, también sabemos de los estudios que los pacientes que han tenido FA subclínica tienen un riesgo aumentado de desarrollar un ictus en el seguimiento, ¿no? Como veis aquí, pues una tasa de un 89 por 100 personas año para los pacientes con FA subclínica versus un 0,9 para los pacientes sin FA subclínica. Este riesgo es mayor cuanto mayor es la duración del episodio. Como veis aquí, esto es de un estudio de marcapasos. Realmente los que tienen más riesgo son los que tienen episodios de más de 24 horas y aquellos con episodios de menos de 24 horas pues tienen un riesgo similar a los que no tienen este tipo de episodios de ritmo auricular rápido. Cuando se ponen todos los estudios en consonancia, ¿qué vemos? Pues que a mayor duración de los episodios de FA subclínica, mayor riesgo de evento tromboembólico. Y por último, en este cuadro de abajo a la izquierda veis que no solo es importante la carga de FA o la carga de FA subclínica, sino también el riesgo isquémico definido por el CHA2-VAS. Es decir, a mayor CHA2-VAS, incluso en pacientes sin FA o con FA de corta duración, el riesgo trombótico es elevado. Y de ahí que incluso haya gente que plantee anticoagular pacientes
con un chat bus muy elevado, aunque no haya detección de fibrilación auricular. Muy interesante es esta imagen, que quizá es un poco difícil de explicar, pero que viene a decir que los pacientes en los que llevaban un marcapasos y tenían un ictus, se revisaba cuándo habían tenido el evento arrítmico. Y veíamos que no había una clara relación temporal entre el ictus, que es la línea del medio, y el evento arrítmico, que en algunos podía ser hasta más de 180 días previo al episodio. Entonces esto lanza la duda de si la fibrilación auricular es la causa directa de la enfermedad tromboembólica o el ictus, o si es simplemente un mero marcador de riesgo, como son la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardíaca, la obesidad. Y esto es muy importante. Yo personalmente creo que probablemente sea una mezcla de las dos cosas, pero es que si lo consideramos un marcador de riesgo, está claro que habría que anticoagular a todos los pacientes y nunca nos valoraríamos parar la anticoagulación después de una ablación efectiva o en pacientes con un chat bus elevado. Por otro lado, lanza dudas sobre cuál es el valor de una estrategia de control del ritmo en vez de control de frecuencia para reducir el ictus isquémico. Si consideramos que es la causa directa, se podría plantear una anticoagulación como pastilla de bolsillo, es decir, en vez de estar anticoagulado permanentemente, tomar solo puntualmente cuando uno tiene los episodios, o habría que optar por una estrategia agresiva de control del ritmo en todos los pacientes. Yo personalmente creo que es algo intermedio. Y ya para acabar, respecto a las implicaciones de la FA subclínica, es que la FA subclínica es un predictor de FA clínica. Esto es un seguimiento de pacientes con FA subclínica y lo que vemos es que a mayor duración de los episodios detectados, más riesgo de progresión a FA, y cuanto esparcimos el seguimiento, es decir, en vez de 6 meses seguimos a los pacientes 36 meses, pues más probabilidad de fibrilación auricular, tanto más cuanto más dure el primer episodio. Por tanto, ¿qué nos dicen las guías europeas? Bueno, pues insisten, y esto es un aspecto novedoso, en el screening de la fibrilación auricular. Hablan de un screening oportunístico en pacientes mayores de 65 años, con la toma de pulso o con tiras de electro, como podrían ser los smartwatch. Recomiendan interrogar los dispositivos cardíacos, marcapasos y DICE de forma sistemática en busca de fibrilación auricular. Y finalmente se plantean el screening sistemático en pacientes mayores de 75 años o con alto riesgo de ictus. ¿Y por qué se lo plantean? Bueno, pues como veis aquí en la izquierda, ¿qué podemos encontrar? Pues en los pacientes que portan un dispositivo cardíaco, ya sea un marcapasos de desfibrilador o un Holter, estos ritmos rápidos auriculares lo que nos recomiendan que hagamos es buscar fibrilación auricular clínica. Y como sabéis, eso puede ser con un electro de 12 derivaciones o con una tira de electro de 30 segundos que incluye, como hemos dicho antes, los smartwatch o otras técnicas de monitorización, ¿vale? Y eso es lo que hay que hacer con esos episodios aparentemente de corta duración. Buscar FA clínica, valorar el riesgo tromboembólico y seguir a los pacientes. ¿Y plantean la anticoagulación? Pues esto es muy controvertido. Actualmente lo que se recomienda es valoración del riesgo-beneficio. Está claro que en los episodios de corta duración y bajo riesgo quizá no haya que hacer nada. Por otro lado, el consenso cada vez es mayor en que en los episodios de larga duración, sobre todo si son más de 24 horas, y en pacientes con un chat bus elevado, más de 2 en mujeres o 3, o sea, más de 2 en hombres o 3 en mujeres, pues que se puede considerar la anticoagulación indefinida. En este sentido, reflejar que hay 2 estudios en marcha, el estudio Artesia, que usa Apixaban, y el estudio NOA, que usa Edoxaban, para valorar el beneficio-riesgo de la anticoagulación indefinida en pacientes con ritmos rápidos auriculares y un chat bus elevado. Nosotros participamos actualmente en el estudio Artesia y aún queda pues, 500 pacientes de reclutar de un total de 4.000 y se espera que los resultados puedan estar pues, a principios de 2022. Finalmente, insistiros que aquellos pacientes que vayan a la consulta y que cada vez son más frecuentes, portando un registro de electro del smartwatch en el que se ve una fibrilación auricular que no ofrece dudas, tendrían el diagnóstico de fibrilación auricular clínica, ya sea sintomática o asintomática, y por tanto merecen un manejo de fibrilación auricular y una anticoagulación indefinida en base al chat bus. Como veis aquí,
directamente con una puntuación de 1 para hombres o 2 para mujeres, ya sería indicación de anticoagulación indefinida, estando los anticoagulantes de acción directa por delante del sintrón de los antivitamina K, claramente como primera línea de terapia. Y para concluir, deciros que, bueno, pues que la fibrilación auricular asintomática es un hallazgo frecuente que incluye la FA clínica asintomática, pero también la FA subclínica, es decir, la hallada en los dispositivos insertados, que es preciso asegurar un diagnóstico de certeza y para ello es preciso la monitorización electrocardiográfica y el análisis de los trazados, pero que supone una oportunidad para reducir el riesgo embólico. En este sentido es muy importante la valoración del riesgo-beneficio de la anticoagulación, pero tener claro que en pacientes con un chat-base elevado, pues la anticoagulación ofrece claro beneficio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Pues nada, ahora voy a seguir yo. Esto de hacer de moderador, también de ponente, tiene su cosa. Pero bueno, yo quiero daros la visión desde atención primaria en un aspecto muy importante, como es el diagnóstico y el seguimiento de todos los pacientes. Nosotros estamos entre el paciente y el hospital, pues estamos ahí en ese intermedio y nuestra función es diagnosticar y tratar bien los pacientes. Bueno, ¿qué riesgos tiene el paciente mal controlado con el sintrón, ¿no? Que es lo que estamos ahora utilizando con mayor frecuencia. Bueno, pues lo más importante, como antes decía el PIDIO, es la identificación y el paciente diagnosticado con fibrilación auricular no valvular. Y nosotros tenemos esa encomienda, ¿no? La fibrilación auricular es una taquiarritmia, no voy a repetir lo que ha dicho un cardiólogo, pero bueno, vale. Bueno, voy a saltarlo. Lo primero, ya lo habéis escuchado, no os voy a torturar. Bueno, ya sabéis cómo se define la fibrilación auricular, porque lo ha explicado muy bien el PIDIO. ¿Y cuál es la importancia? Pues es porque la importancia, también lo ha definido él, es la arritmia cardíaca más frecuente, afecta entre un 1 y un 2% de la población, su prevalencia se incrementa con la edad, sobre todo en mayores. Vale. Sobre todo en mayores de 60 años y es una cosa muy importante es que la fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo de ictus y de embolia sistémica con respecto al resto de la población y se estima también que 1 de cada 5 ictus isquémicos está asociado a la presentación de una fibrilación auricular y ella misma ya se asocia independientemente con un riesgo doblemente mayor de mortalidad por el resto de las causas, tanto en mujeres como en hombres, con un aumento de casi 1,5 veces en el caso de los hombres. Vamos a ver. El cribado de la FA, también lo ha explicado el vídeo, bueno, pues se hace con una tira de ritmo que muestra en menos 30 segundos para identificar pues, la ausencia de P, sin entrar ya en todo lo que nos ha explicado de que sea sintomático o no sea sintomático. Utilizamos 2 escalas de riesgo para decidir la terapéutica que vamos a utilizar, como son la CHAZ-BAS y la escala Haas-Blend, y la complicación más frecuente de la fibrilación auricular, como decíamos antes, pues es el ictus. Y el ictus tiene una gran importancia sociosanitaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 10% de los españoles se va a morir de un ictus. Es la primera causa de mortalidad en la mujer, es la segunda causa de mortalidad en el varón, es la causa más frecuente de discapacidad neurológica para todos aquellos pacientes que no solamente sobreviven, sino que les quedan secuelas. Y en este cuadro os quería poner quiénes son los profesionales que participan tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la fibrilación auricular. Y veis que aquí en azul aparece en un 46,5% los médicos de atención primaria. Los médicos de atención primaria somos los primeros que solemos diagnosticar esta fibrilación auricular cuando hacemos un control electrocardiográfico, sobre todo en pacientes hipertensos, pero también cuando estamos en la de guardia, en atención continuada, y vemos algún paciente que tiene una clínica neurológica y una de las primeras cosas que tenemos que descartar pues es que no sea de origen un problema de arritmia. Los siguientes que lo diagnostican son los cardiólogos, seguidos de medicina interna, los servicios de urgencias y otros especialistas. ¿Y quiénes son los que indican el tratamiento? Bueno, pues fundamentalmente los cardiólogos, pero también hay una gran participación por parte de los médicos de atención primaria. Entre estas 2 especialidades, pues somos los que hacemos el inicio del tratamiento.
Y el seguimiento del paciente, pues el seguimiento del paciente desde el punto de vista cardiológico, pues normalmente lo hace el cardiólogo, ¿no? Pero desde el punto de vista del tratamiento, pues vamos a ser los médicos de atención primaria los que fundamentalmente llevamos el seguimiento de estos pacientes, tanto los que están anticoagulados como los que no están anticoagulados, independientemente de que estén con Sintrom o que estén con los nuevos anticoagulantes. Entonces es muy importante la labor de los médicos de atención primaria en ese adecuado seguimiento, y no solamente en el seguimiento, sino en la identificación de aquellos pacientes que no están bien coagulados, con lo cual el riesgo de la aparición de complicaciones aumenta. Normalmente una fibrilación auricular la vamos a mantener en un rango terapéutico entre 2 y 3. Pero frecuentemente cuando desde atención primaria, que es una cosa que antes nos parecía complicadísimo, ¿no? El hacer los ajustes de los pacientes anticoagulados, y ahora lo hacemos con total normalidad, pues sí que vemos que hay un grupo muy importante de pacientes que normalmente están siempre fuera de rango terapéutico, y esos son los pacientes sobre los cuales deberíamos intervenir primero identificar a esos pacientes, identificar las causas por las cuales ese paciente no está bien tratado y no hacer inercia terapéutica y tomar decisiones, ¿no? Se utiliza el TRT, que es el tiempo en rango terapéutico, y dependiendo del método que se utilice, sea el método indirecto o el método de Rosendahl, bueno, pues nos vamos a encontrar que todos aquellos que están más de un 60%, perdón, menos de un 60% o de un 65% en el método de Rosendahl, pues necesitan una intervención porque son personas que están mucho tiempo fuera de rango terapéutico, con lo cual se aumenta el riesgo de que aparezcan complicaciones. En un estudio, Control Stroke, pues ya nos decía que hay solamente un 36,82% de pacientes que están adecuadamente tratados, mientras que hay un 63% que están fuera de tratamiento adecuado. ¿Y cuáles son las causas? Pues en muchas, el que no se le está tratando con nada, en otros que están con tratamientos inadecuados, como son los tratamientos con antiagregantes. Aquellos que están en un tiempo de rango terapéutico por debajo del 60%, que son un 31,24%, bueno, pues eso están muchísimo tiempo fuera de rango, con lo cual tienen un altísimo riesgo de padecer un evento cardiovascular. Y lo que os decía, la inercia terapéutica, es decir, no tomar decisiones cuando hay que tomarlas, cuando vemos que ese paciente, pues, se reitera mucho las visitas y vemos que este paciente que está haciendo el seguimiento con el Sintrom, pues cada semana, cada 15 días, le vemos que otra vez le tenemos ahí pinchándose. Bueno, pues ese paciente forma parte de este grupo de los que están muy maltratados, con lo cual, bueno, pues tiene muchísimo riesgo y probablemente el tratamiento que están siguiendo no es el adecuado. He aprovechado para presentaros unos datos de mi centro de salud que hicimos hace unos años. Nosotros teníamos 503 pacientes anticoagulados, de los cuales un 75% estaban con Sintrom y un 25% estaban con los nuevos anticoagulantes. Solamente suponía un 25%. De este número de estos pacientes hicimos un estudio de los que estaban con Sintrom, buscando por el método Rosendahl cuánto tiempo estaban en tiempo de rango terapéutico, y nos encontramos que un 47% estaban menos de un 65% del tiempo y un 53% tenían, según el método de Rosendahl, un 65% del tiempo estaban en rango terapéutico, con lo cual, bueno, pues teníamos un volumen muy importante de pacientes que no estaban siendo bien tratados con los anticoagulantes clásicos. Y también analizamos en un grupo de pacientes que estaban tomando los nuevos anticoagulantes, están tomando los nuevos anticoagulantes, veíamos qué perfil de paciente tenían estos, ¿no? Entonces nos encontramos que solamente un 34% de los pacientes habían estado tomando antes Sintrom, y por diferentes motivos, normalmente no era por falta de tolerancia, sino por un inadecuado rango terapéutico, pues se les había cambiado al Sintrom.
y un 66% de los que estaban tomando los nuevos anticoagulantes eran pacientes de nuevo, es decir, que eran pacientes que ya habían iniciado la anticoagulación con los nuevos anticoagulantes, sin tener en cuenta ese primer paso que nos dice en el índice de posicionamiento terapéutico como que como primera lección es el sintrón. Y nosotros pues en la vida real pues nos hemos estado dando cuenta que los pacientes con sintrón pues por ese estrecho rango terapéutico no están bien tratados. Como no tenía datos muy actuales, he encontrado estos del 2020 sobre ventas en los cuales pues nos decían que los NACOs son la segunda clase que más crece, un 6,9 millones de euros con el IQIS a la cabeza, seguido del Lixiana. Entonces, bueno, pues en los últimos años se está viendo que dentro solamente en cuanto a ventas, ¿no? Bueno, pues están empezando a crecer mucho más de lo que estaban antes, que tenían un crecimiento muy lento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Pues el objetivo del tratamiento, lógicamente, es prevenir las complicaciones, especialmente el accidente cerebrovascular, y los tratamientos anticoagulantes, bueno, pues sirven, los tratamientos farmacológicos incluyen anticoagulantes para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular y antiarrítmicos para restaurar o mantener el ritmo sinusal, pero bueno, esto nos lo van a explicar mucho mejor los cardiólogos. El sintrón sigue siendo el tratamiento de elección para los pacientes según el posicionamiento terapéutico y las guías del SACIL, pero bueno, ya sabéis que las guías del SACIL están más orientadas al control del gasto que al buen control de los pacientes. Es evidente que se necesitan nuevos fármacos que nos den más garantías, puesto que los clásicos tienen un margen estrecho terapéutico, muchas variaciones individuales y obligan a hacer constantes controles. Entonces, aunque tengamos muy buena experiencia y mucha experiencia de uso sobre los anticoagulantes, los antivitamina K, bueno, pues tenemos que ir empezando a acostumbrarnos al manejo de los nuevos anticoagulantes porque, como decía antes, pues nos ofrecen mejores garantías de control y más seguridad. Las limitaciones del sintrón pues son el lento inicio y el final de la acción, las interacciones, la estrecha ventana terapéutica, la gran variabilidad y una cosa muy importante que parece que se desprecia, que es el consumo de recursos porque constantemente necesitan de una monitorización, cosa que no ocurre con los nuevos, ¿no? Que les llamamos nuevos, pero bueno, ya tienen unos cuantos años de experiencia. Las limitaciones que tienen, pues es que nos vamos a mover entre dos rangos, ¿no? Si no son muy efectivos, pues van a favorecerse la aparición de ictus isquémicos y si nos pasamos en la anticoagulación, pues vamos a tener siempre el riesgo de sangrado intracraneal, con lo cual, bueno, pues es muy importante que esos pacientes estén siempre en rango terapéutico para minimizar esos posibles eventos, con lo cual, bueno, pues tenemos que valorar otras cosas. Ese riesgo de sangrado pues está relacionado pues, con el INR, por supuesto, con otras comorbilidades como los fármacos o la edad, y el riesgo de hemorragia es mayor en ancianos, cuando existe una historia de accidentes cerebrovasculares o de hemorragias gastrointestinales previas y en los casos de anemia o de insuficiencia renal. Y sobre todo el riesgo de sangrado con los antivitamina K, pues esta relación aparece y es más frecuente en los primeros meses de tratamiento. Bueno, este es el informe de posicionamiento terapéutico que es del 2016 y que no se ha actualizado. Y yo creo que los cardiólogos y las guías de nuestros compañeros especialistas cardiólogos, pues sí que están pidiendo una actualización de los criterios del ministerio, ¿no? Los casos en los cuales nos dice el índice de posicionamiento que podemos utilizarles son las situaciones clínicas, pacientes con hipersensibilidad, pacientes con antecedentes de hemorragia intracraneal, pacientes con ictus isquémicos, pacientes en tratamiento con sintrón que sufren episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar del buen uso. Entonces, nos han limitado mucho la utilización, ¿no? Estos pacientes lo último que nos dicen son pacientes que han iniciado tratamiento con sintrón en los que no es posible mantener un INR dentro del rango y ese es el motivo principal. Lo estamos viendo todos los días que tenemos un volumen muy importante de pacientes que están fuera de rango. Entonces, bueno, pues tenemos que dejar de hacer inercia terapéutica y buscar pues, medicamentos más seguros y más eficaces, ¿no? Y también, bueno, pues no deja de ser un incordio para estos pacientes mayores, pues el tener que desplazarse a la consulta de la enfermera o a la consulta del centro de salud para hacerse periódicamente esto. Bueno, esto me lo voy a saltar. La penetración de los nuevos anticoagulantes en Europa, España está en la parte final, ¿no? Un 27,1%, cuando tenemos otros países con muchísimo más penetración.
obedece probablemente a las presiones que recibimos desde las gerencias de atención primaria. Y bueno, pues como conclusiones y para terminar, bueno, pues la fibrilación es un problema de salud frecuente y en aumento que supone un riesgo. Nuestro objetivo en atención primaria es prevenir las complicaciones y aliviar los síntomas, realizar valoración clínica, identificar el riesgo y tomar decisiones y no dejar sin anticoagulantes si existe un alto riesgo de ictus. El no hacer nada es peor. El tratamiento con aspirina o con otros antiagregantes no se recomienda y seguimos viendo pacientes en atención primaria que no están anticoagulados, sino que están antiagregados fuera de indicación. Y que el manejo debe ser siempre compartido, atención primaria, cardiólogos, hematólogos, internistas y sobre todo pues, sujeto a protocolos, ¿no? Los nuevos anticoagulantes tienen una eficacia igual o superior a los antivitamina K, manteniendo una similar y menor riesgo de complicaciones y ofreciendo cada vez muchas más ventajas. El ritmo, como decía antes, en España es inferior al esperado y ante un paciente que está tomando los anticoagulantes clásicos, si el control es inadecuado, es obligatorio cambiar a un nuevo ACO y no andarnos ahí mareando la perdiz. Y nada, pues gracias por vuestra atención. Y bueno, pues vamos a continuar la sesión y a continuación, vamos a ver, que me al guión. A continuación va a tomar la palabra Susana Sánchez Ramón, que es la jefe de sección del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Río Ortega de Valladolid. Hola, buenas tardes. Voy a hablar de la fibrilación auricular no valvular en urgencias, cómo lo manejamos y agradezco la oportunidad que se me ha dado de estar hoy en esta sesión. Mi sesión es un poquito diferente al resto. Ante un paciente en el servicio... Vale, perdonad, es que se me acopla el sonido, entonces oigo 2 veces reverberado todo. Ante un paciente en el servicio de urgencias, los planteamientos que debemos hacernos son, primeramente, la estabilidad hemodinámica, segundo, control de la frecuencia cardíaca, tercero, control del ritmo y cuarto, prevención del riesgo tromboembólico. Dentro del riesgo tromboembólico tenemos la predicción del riesgo hemorrágico y la predicción del riesgo trombótico. Desde que se diagnostica la fibrilación auricular, como se puede ver en la diapositiva, en todo momento es la anticoagulación lo que nos está marcando todo. La edad media de los pacientes que acuden a las urgencias ha aumentado. Sin embargo, los pacientes más mayores son los que menos anticoagulados están. Según las nuevas guías, es importante confirmar la fibrilación auricular con un electro de derivaciones y lo que llaman ellos las características de la fibrilación auricular, las 4 S, riesgo de ictus, la severidad de los síntomas, la duración, la espontaneidad y la terminación de la fibrilación auricular y el sustrato, o sea, la severidad, la edad, comorbilidad, fibrosis, etcétera. Y como veréis en la parte inferior de la diapositiva, es como a mí me recuerda a las cadenas de supervivencia, como una cadena enlazada, anticoagulación, cuidado con el riesgo de ictus, mejor control del ritmo y frecuencia cardíaca y controlar la comorbilidad y factores de riesgo, el manejo de ictus. Cuando estoy con un paciente en urgencias, me tengo que plantear primeramente mis objetivos. Mis objetivos siempre son aliviar síntomas y prevenir complicaciones. ¿Cómo lo hago? Mediante una parte el control de la frecuencia cardíaca, por otra parte restaurando a ritmo sinusal y, por supuesto, y está en medio, profilaxis del tromboembolismo. Los factores que tengo que tener en cuenta en la estrategia general de manejo es el tiempo de evolución y patrón de la fibrilación auricular, tipo y gravedad de los síntomas, si existiera enfermedad cardiovascular asociada y algo que es controvertido, que es la edad del paciente. ¿Qué preguntas claves me tengo que hacer? ¿Existe estabilidad hemodinámica? ¿Es secundaria alguna patología reversible? ¿Tiene cardiopatía estructural? ¿Persigo ritmo sinusal? ¿Persigo frecuencia cardíaca? ¿Tengo que tomar alguna medida o lo mejor es no hacer nada? Es decir, ¿debo anticoagular?
Ante toda taquicardia, la primera pregunta que me tengo que hacer siempre es si mi paciente está estable o inestable. Porque, según todas las guías, si el paciente está estable, puedo seguir tomando decisiones. Si el paciente está inestable, tengo que realizar una cardioversión eléctrica de manera inmediata. Las nuevas guías del año 2020 nos lo dejan claramente. Ante una paciente con una inestabilidad hemodinámica, tengo que hacer una cardioversión inmediata y en el caso de que esté estable, puedo pararme, ¿sí? Y mirar a ver el estado de anticoagulación que tiene nuestro paciente. La segunda pregunta que me hago es secundaria alguna patología reversible, porque siempre en todo paciente, una vez descartada la inestabilidad hemodinámica, tengo que evaluar si hay una causa subyacente, elevación de frecuencia cardíaca, por ejemplo, infección, fiebre, anemia, TEP, o también puede ser elevada como respuesta a un cuadro clínico determinado. Otra pregunta que me planteo es ¿cuánto tiempo lleva en fibrilación auricular? Sé que es difícil, en ocasiones es difícil conocer el tiempo de evolución. Nos tenemos que guiar por la sintomatología que nos encuentra y todas las guías marcan un tiempo concreto, que son las 48 horas. A partir de estas 48 horas iniciales es posible la formación de tromos en la aurícula. A diferencia del vídeo, yo no tengo un ecocardiograma, yo me tengo que guiar lo que me dice el paciente y mi exploración física, como veremos ahora. El tiempo de evolución nos va a orientar sobre todo hacia la estrategia para poder revertir al paciente a ritmos sinusales. Si la FA es un hallazgo fortuito, presupongo que será más de 48 horas, solamente voy a perseguir el control de frecuencia cardíaca. ¿Cuánto tiempo lleva en fibrilación auricular? Es esto lo que hemos visto anteriormente. Una vez que sabemos el tiempo de evolución, nos planteamos si revierto o no a ritmos sinusales. ¿Tiene cardiopatía estructural? La existencia o no de cardiopatía estructural nos va a orientar hacia los fármacos más adecuados para tratar este tipo de fármacos. ¿En qué nos basamos? En criterios clínicos, criterios de exploración y de electrocardiogramas, incluyendo la historia clínica, hipertensión de revolución, episodios previos de insuficiencia cardíaca, si en la exploración encuentro crepitantes basales, soplos, el electro, si un electro basal, una FA lenta, encuentra alteraciones en ST, bloqueos de rama, tiempo de cavidades, etc. Todo esto nos orientará hacia la posible existencia de una cardiopatía estructural del paciente. Por lo tanto, aquí tengo que tomar una decisión. Pues las nuevas guías dicen que si elijo el control de frecuencia cardíaca como estrategia, los betabloqueantes y los antagonistas del calcio, notiltiazina y verapamil, son de primera elección con una recomendación de clase 1B. Y por el contrario, me inclino hacia un control del ritmo. Las dos estrategias no son mutuamente excluyentes. Evaluaré los síntomas si están presentes o están ausentes. Y todo esto incluye tanto la cardioversión eléctrica como farmacológica. Otro de los planteamientos que me tengo que hacer es si tengo que tomar alguna medida, es decir, si anticoagulo. Se recomienda tratamiento antitrombónico para prevenir trombosbolias a todos los pacientes con fibrilación auricular, excepto aquellos que tengan un riesgo bajo. Y la decisión del tratamiento antitrombótico se basa en los riesgos absolutos de ACV y el beneficio del paciente frente a la hemorragia. Luego, está claro que hay que evaluar riesgo hemorrágico, riesgo tromboembólico para decidir anticoagular. Ya lo ha comentado el ponente anterior. Luego, ¿qué necesito para anticoagular en urgencias? Una anamnesis completa, ver qué medicación toma, cuándo comenzó, antecedentes, sobre todo orientar a hipertensión, diabetes, diarrea, una exploración física, que ya la he comentado con anterioridad, un electro de 12 derivaciones, una radiografía de tórax para ver si hay posible cardiopatía estructural, analítica en la cual debo de incluir la función renal. Y en toda historia de un paciente que acude a urgencias debería de
estar calculado el riesgo de sangrado y el riesgo de trombo, así como el aclaramiento de creatinina para saber cuál es el fármaco más adecuado que debo elegir. Las guías anteriores 2016 repiten la 2020, dicen que la escala de Chart está recomendada para una escala de predicción de riesgo de trombosis de nuestros pacientes y que además tenemos que tener cuidado con los riesgos de sangrados porque hay factores que son modificables. Como riesgo catabólico empleamos la escala de Chart-Bass y riesgo hemorrágico, por ejemplo, propone la escala de Hagless. Sin embargo, las guías del 2016 que se reafirman en la del 2020 hablan de factores modificables y no modificables de los pacientes anticoagulados. Por ejemplo, la hipertensión es un factor de riesgo hemorrágico, pero debe de estar bien controlada para que esto no ocurra. El INR lábil, la modificación de fármacos que predispongan al sangrado, como son antiagregantes o antiinflamatorios de esteroideo, y el consumo excesivo de alcohol. La escala de Chart-Bass, la voy a explicar, se ha explicado con anterioridad, incluye insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad mayor de 75 años, diabetes, ACV, edad y enfermedad vascular. Luego, ¿qué nos dicen las guías? Que en todo paciente con una fibrilación auricular no valvular tengo que hacer un cálculo del riesgo de trombosis, ver los factores modificables de sangrado e iniciar anticoagulación como prevención del virus. ¿Con qué anticoagulamos? Tenemos 5 actores posibles: los antivitamina K, acenocomarol warfarina o los anticoagulantes orales de acción directa. Según las nuevas guías, cuando se inicia un tratamiento con anticoagulación, se prefiere los anticoagulantes orales de acción directa sobre los antivitamina K. Por recomendación 1A. Si estamos ante una fibrilación auricular que tengo que elegir qué anticoagulante dar, lo primero que me planteo es si el paciente puede tener tiene una prótesis metálica o una estenosis mitral severa. En el caso de que sí, no tengo más opción en estos momentos, y por lo menos en urgencias, que optar por los antivitamina K. Si es que no, puedo continuar. Y entonces identifico el riesgo de mi paciente. ¿Tiene riesgo bajo o alto? Y diferencia el hecho de ser hombre o mujer, porque como sabéis, según la escala de Chart-Bass, solamente el hecho de ser mujer aporta un punto. Si tiene un riesgo bajo, él puede elegir no anticoagular, y si el riesgo no es bajo, continúo el segundo paso. Y ahí es donde veo, como podéis ver en la diapositiva, el Hagless y si hay factores de riesgo que puedan ser modificables. Por ejemplo, el paciente antiinflamatorios, quitar los antiinflamatorios. Esta es la misma diapositiva de las guías anteriores porque se veía bastante bien, por eso he decidido ponerla. Como veis, cuando la escala de Chart-Bass da un riesgo cero, no están indicados los tratamientos antiagregantes ni anticoagulantes. Cuando es 1 se debe considerar la anticoagulación oral y si es 2 o por encima de 2 es cuando decido con qué anticoagulo a mi paciente. Si decido anticoagular con antivitamina K, tengo que asegurarme, como bien se ha dicho antes, que el paciente no va a sangrar y que puede estar en rango terapéutico. Para ello se pueden usar escalas como es la SAMET-TTT-R2. Porque los antivitamina K, en un alto porcentaje, muchas veces no están en rango terapéutico. Entonces me está dando una falsa seguridad de que mi paciente está protegido sin estar protegido del virus. Los anticoagulantes orales de acción directa que hay en el mercado son el Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban y Edoxaban. Están puestos en la diapositiva por orden de salida al mercado. Las dosis de ellos son diferentes, están todos contraindicados en la hepatopatía y en la coagulopatía y únicamente voy a hacer un ajuste de dosis según la función renal del paciente y según una serie de parámetros que vienen dados por el propio fármaco.
Por supuesto, en la historia tiene que figurar el cálculo de la función renal, el aclaramiento de creatinina, porque, como veréis, son criterios de exclusión para algunos de los anticoagulantes el nivel de creatinina por debajo de 30. Esta diapositiva, que son de las guías de anticoagulación del año 2018, marcan claramente cómo vamos ajustando dosis según el grado de insuficiencia renal del paciente. Claro, pero considerado esto ¿qué anticoagulante elijo? Pues cada anticoagulante tiene una consideración especial. Tendré que considerar si hay riesgo de sangrado gastrointestinal previo alto riesgo embólico o bajo riesgo de sangrado, ictus, afectación renal, preferencia de pacientes, etc. Luego, ¿qué influye en mi decisión final? Meramente la prevención del ictus, las preferencias del paciente y sus miedos frente al ictus y a la hemorragia. La mortalidad es el evento que más se aproxima al beneficio clínico. Las hemorragias, que son consustanciales a la propia anticoagulación. La adherencia es clave, sobre todo en el paciente polimedicado y anciano. Y la discapacidad, es decir, es el evento más temido y costoso es la invalidez del paciente por un ictus. Por lo tanto, con el control de ritmo, cambiando estilos de vida y tratamiento de factores precipitantes, usando anticoagulantes como para prevenir el riesgo embólico, con el control de la frecuencia cardíaca y con el control del ritmo, puedo lograr beneficio para el paciente en mejoría de la esperanza de vida, mejoría de la calidad de vida, autonomía y capacidad funcional. Por lo tanto, todo paciente con fibrilación auricular en una historia que acude a urgencias debe figurar riesgo hemorrágico, modificar los factores posibles, riesgo embolígeno, cálculo con la escala, aclaramiento de la creatinina, porque el anticoagulante que elijo va a variar en función de esto. El beneficio del neto es superior de anticoagular a no usar nada. Debo usar el anticoagulante con mejor perfil de seguridad para mi caso concreto. Cada factor de riesgo, como habéis visto en la escala de Schaaf, tiene una distinta carga embolígena y no hay que despreciar el riesgo embolígeno. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Susana. Además, estás en unas condiciones ahí en el hospital entre la mascarilla y que la cobertura es pésima, pues... Lo siento. No, has hecho estupendo, lo has hecho estupendísimo y bien, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con Miguel Ángel Martín Asenjo, adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que nos va a hablar de la anticoagulación del paciente frágil. Adelante, Miguel. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para dar esta charla, gracias al Colegio de Médicos. Yo voy a tratar de hablar de la anticoagulación del paciente frágil y para ello esta charla la voy a desarrollar en distintas partes. Hablaremos de la definición del paciente frágil, de la estimación del riesgo y del riesgo de sangrado en los mismos, de las distintas comorbilidades que presentan, así como del riesgo de caídas y de la polifarmacia. Cuando nosotros hablamos de los pacientes frágiles, tenemos que saber que el paciente frágil es una realidad creciente, pero hay que distinguir al paciente frágil del paciente pluripatológico complejo. El paciente frágil es aquel que por la disminución de reservas fisiológicas, por la edad, tienen una situación de mayor vulnerabilidad y por lo tanto pueden tener más frecuencia presentar episodios adversos de salud, así como pérdida de función, discapacidad o dependencia. Suelen ser pacientes de edad avanzada, suelen tener hospitalizaciones recientes, caídas de repetición, en ocasiones debilidad muscular, comorbilidades. Habitualmente son pacientes con condiciones sociales adversas, tales como la viudedad o la soledad, y también suelen ser pacientes polimedicados. En cuanto a la fragilidad y la fibrilación auricular, como vemos, los pacientes con fragilidad están aumentando en la Unión Europea y en este estudio vemos cómo los pacientes a los que se les diagnostica fibrilación auricular, en ancianos en torno a una edad de 80 años, lo que vemos es que el 50% de ellos
fallecen a los 5 años, pero además en estos 5 años presentan comorbilidades como es el fallo cardíaco, como son ictus o como son los sangrados gastrointestinales. Y en estos estudios lo que vemos es el beneficio de la anticoagulación en los pacientes ancianos. En el estudio situado a la izquierda lo que se ve es el beneficio de la anticoagulación de los pacientes con síndrome, que vemos que es claramente superior en los pacientes mayores de 85 años, y en la presentación de la derecha lo que vemos es el beneficio que se recibe en los pacientes que reciben los anticoagulantes de acción directa, que como vemos también, cuanto mayor es el paciente, mayor es el beneficio neto de los mismos. Este artículo, publicado recientemente en la Revista Clínica Española, nos dice que el 72,2% de los pacientes ancianos que están ingresados en medicina interna tienen sarcopenia en casi un 50%, más de la mitad fragilidad y hasta un 42% deterioro cognitivo. Y el 22% de los mismos tienen estas tres condiciones. En este estudio lo que se analiza es ver al alta hospitalaria qué es lo que más les ha influido al año. Vale, pues este es el estudio que os comentaba acerca de sarcopenia, fragilidad y deterioro cognitivo, en el que os decía que hasta el 23% de los pacientes tienen estas tres condiciones, y lo que se ve al alta es que aquellos que recibieron anticoagulantes orales al año tenían una mayor supervivencia, lo cual esto nos dice que los pacientes frágiles se van a beneficiar de la anticoagulación. ¿Y cómo estimamos el riesgo en estos pacientes? Porque en las conferencias previas lo que hemos visto es que se hace una estimación del riesgo a través de la escala Charles y también una del sangrado a través de la escala Half-Life. Sin embargo, nosotros lo que nos encontramos es que estas escalas tienen factores comunes como la hipertensión muy frecuentes en los pacientes ancianos. La edad avanzada de por sí suele ser tanto un riesgo de sangrado como un riesgo de poder hacer trombosis, lo cual esto nos dice que estas escalas probablemente sean insuficientes. Pues estamos ante pacientes que tienen un riesgo de sangrado elevado, que por supuesto tienen indicación de anticoagular, pero que además van a presentar comorbilidades, tales como la insuficiencia renal crónica, la enfermedad tromboembólica o las neoplasias. Estamos pacientes que habitualmente tienen múltiples medicaciones y además un riesgo de caídas elevado. En conclusión, si resumimos lo que nos dicen los ensayos pivotales, nos dicen que los anticoagulantes de acción directa son superiores a la warfarina en la prevención de en la tasa de hemorragias intracanales, son la inmensa mayoría de ellos no inferiores en la prevención del ictus isquémico y también son superiores en la hemorragia mayor. En lo único que no han demostrado superioridad es la hemorragia gastrointestinal, donde apisaban es el único que es no inferior frente a warfarina. Pero el riesgo de sangrado en estos estudios ensayos pivotales, como vemos, tenemos una edad en torno a los 70 años. ¿Qué ocurre con el riesgo de sangrado en los pacientes mayores? Bueno, pues en este artículo lo que vemos es que en los pacientes mayores todos los anticoagulantes de acción directa muestran una superioridad frente a warfarina en la prevención de ictus. Pero respecto al sangrado, lo que estamos viendo es que el sangrado mayor en los pacientes de mayor edad solo muestran esa superioridad apisaban y edosaban. Y en el sangrado intracanal lo hacen dabigatran, apisaban y edosaban. Sin embargo, si nos vamos al sangrado gastrointestinal, vemos que solo apisaban es el único que, no mostrando una superioridad significativa en el estudio, sí que muestra no inferioridad frente a los antivitamina K en este estudio. Por lo tanto, hay que calcular, como muy bien habéis dicho, cuál es el riesgo de sangrado, pero también tenemos que ver cuáles son las comorbilidades de estos pacientes. Estos pacientes se caracterizan por tener insuficiencia renal y, como podemos ver en este estudio, un tercio de los pacientes con fibrilación auricular
tienen enfermedad renal crónica. Por lo cual, la fibrilación auricular y enfermedad renal crónica tienen una relación bidireccional, en la cual la fibrilación auricular va a facilitar el desarrollo o la progresión de la enfermedad renal, y la enfermedad renal, a medida que va a ir decreciendo esta función renal, lo que se ve es que hay un aumento de la incidencia y la prevalencia de la fibrilación auricular. Por lo tanto, lo que tenemos es que estos pacientes, los pacientes que tienen fibrilación auricular y enfermedad renal crónica, van a tener más morbilidad y más mortalidad y más riesgo debido al mayor riesgo de eventos tromboembólicos y desangrados, por lo cual estratificarlos es un reto. Y además, la inmensa mayoría de los anticoagulantes de acción directa son eliminados por vía renal. En esta tabla vemos que el dabigatran hasta en un 80% se elimina por vía renal, apisaban en un 27%, el edosaban un 50% y el rivalosaban en un 35%. Por lo tanto, como muy bien han dicho en la charla anterior, hay que calcular el aclaramiento de creatinina porque es muy importante la dosificación de los anticoagulantes de acción directa en el caso de la insuficiencia renal. Vemos que en el caso de dabigatran hay que utilizarlo con mucha precaución por debajo de los filtrados de 50 mililitros minuto debido a que su eliminación es preferentemente renal. Y es el mismo el riesgo de sangrado en la insuficiencia renal que en los pacientes que no la tienen. Pues este artículo lo que nos viene a decir es que no, que hay diferencias, existen diferencias entre los distintos anticoagulantes de acción directa. Y como podemos ver, en los pacientes que tienen un filtrado entre 30 y 50, que es la tabla superior, apisaban y edosaban muestran una superioridad frente a warfarina en la prevención de sangrados, mientras que en aquellos que tienen un aclaramiento de la creatinina inferior a 30, solo apisaban mostró esa característica. Por lo tanto, hay que monitorizar la función renal. Esto es muy importante, monitorizar la función renal en la consulta. ¿Cuándo? Siempre antes del tratamiento y también posteriormente. Cuando tenemos un aclaramiento de creatinina superior a 60, hay que hacerlo al menos una vez al año. Cada 6 meses, si este es inferior a 60 o si los pacientes son mayores de 75, 80 años o en los pacientes frágiles. Debemos de hacerlo cada 3 meses si ese aclaramiento es inferior a 30 y desde luego cada vez que presenten complicaciones que puedan afectar transitoriamente a la función renal. Por lo cual es muy importante esto, la dosificación de los anticoagulantes de acción directa, que como vemos cada uno de ellos de alguna o de otra forma hay que bajar la dosis según otros criterios. Pero ¿anticoagulamos bien? ¿Lo hacemos bien? Pues este estudio nos dice que no. Nos dice que hasta cerca de un 20% de los pacientes no lo estamos haciendo bien. Están sobretratados o infradosificados. Y fijaos, si vemos la sobredosificación, vemos que los pacientes sobredosificados principalmente son los pacientes más jóvenes, mientras que los pacientes con infradosificación son los pacientes más mayores. Probablemente sea porque el miedo o el aumento del riesgo de sangrado nos hace infradosificarles. Y esto hace pues que, como vemos, la escala de riesgo, el exceso de riesgo hemorrágico, el riesgo de que estos pacientes sangran es inferior al riesgo de que estos pacientes sufran un evento isquémico. Por lo tanto, también es muy importante la dosificación según la edad. Estamos muy acostumbrados a ver esta tabla en el caso de la insuficiencia renal, pero también es muy importante la estratificación según la edad. Y es que aquellos pacientes sin insuficiencia renal no precisan esta reducción, salvo en el caso del dabigatran. ¿Y qué ocurre en la enfermedad tromboembólica venosa? Porque la enfermedad tromboembólica venosa es la tercera enfermedad cardiovascular, cada vez es más frecuente debido al envejecimiento de la población y sobre todo porque cada vez los procedimientos quirúrgicos se hacen en población de alto riesgo. Pues en estos pacientes, cuando tienen una enfermedad tromboembólica venosa, se puede anticoagular al inicio principalmente con las heparinas de bajo peso molecular y también con los anticoagulantes de acción directa. Apisaban a dosis de 10 miligramos cada 12 horas durante 5 días
o rivaroxaban a dosis de 15 cada 12 durante 3 semanas también son útiles en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, pero hay que tener cuidado en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, ya que el inicio de los anticoagulantes de acción directa en muchas ocasiones nos puede impedir su posterior fibrinolización si fuera necesario. Y a largo plazo, todos ellos han demostrado no inferioridad frente a los antagonistas de la vitamina K. Tanto apixaban, rivaroxaban, edoxaban como dabigatran a sus dosis habituales han demostrado no inferioridad. Y en cuanto a las neoplasias, también muy frecuentes en este tipo de población, lo que las guías recomiendan, sobre todo los pacientes en tratamiento activo, son las heparinas de bajo peso molecular. No existe una comparación entre las distintas heparinas de bajo peso molecular, no hay ningún ensayo clínico que las haya comparado, pero sí que vemos que la tinzaparina parece que tiene un menor riesgo de trombosis, de retrombosis en los pacientes con cáncer respecto al resto de heparinas. Y de los nuevos anticoagulantes, de los anticoagulantes de acción directa, ¿qué sabemos? Pues 2 de ellos han iniciado estudios en el paciente oncológico, que es edoxaban y rivaroxaban, y en ambos lo que estamos viendo es que no hay inferioridad frente a la deltaparina, pero sí hay un mayor riesgo de sangrado. Por lo tanto, aunque no hay una inferioridad, es verdad que a los pacientes a los que se les puede poner los anticoagulantes de acción directa están muy limitados, ya que no se puede poner en aquellos pacientes con neoplasias que tienen alto riesgo de sangrado, aquellos que tienen neoplasias que pueden sangrar fácilmente, como son las neoplasias gastrointestinales, las uroteriales o las del sistema nervioso central, y muchas veces se presentan interacciones con la quimioterapia. Y después, nuestros pacientes, este tipo de pacientes, los pacientes frágiles, son pacientes que habitualmente presentan caídas. 2 anticoagulantes de acción directa han presentado estos estudios. Este es apixaban, que como vemos muestra una reducción del riesgo de sangrado en los pacientes con caídas múltiples y que por lo tanto es una alternativa importante a los antivitamina K en este tipo de pacientes, porque además va a disminuir ese riesgo. Y el otro que también ha mostrado estas reducciones, edoxaban. Edoxaban, como vemos, también muestra una reducción del riesgo de sangrado en los pacientes con caídas. Y nos preguntamos, si un paciente que tiene caídas de repetición, ¿se aconseja retirar la anticoagulación? Pues a priori no. A priori no, porque es necesario que un paciente, según estos estudios, se caiga unas 200 veces al año para que pueda tener una hemorragia intracanal. Por lo cual, aunque sean pacientes con riesgo elevado de caídas, lo que tenemos es que poner fármacos que disminuyan el riesgo de sangrado intracraneal. ¿Y el resto de medicamentos? ¿Qué hacemos con ellos? Porque son pacientes que habitualmente toman muchos más medicamentos. Pues por un lado tenemos que ver las interacciones farmacológicas. Son fármacos que en muchas ocasiones pueden interaccionar, aunque afortunadamente son fármacos, los anticoagulantes de acción directa son fármacos que habitualmente presentan pocas interacciones. Y también es muy importante la adherencia terapéutica de los pacientes. En estas guías, las guías europeas nos dicen que los regímenes de dosificación de una vez al día generalmente resultan una mayor adherencia versus aquellos regímenes de dosificación de 2 veces al día. Esto lo dicen la mayoría, pero no todos los estudios lo confirman. Y como vemos en este atlas que se presentó en el Congreso, vemos que la preferencia de los pacientes es tomar el fármaco tan solo una vez al día, por lo cual estos fármacos parece que tienen una mayor adherencia cuando se toman una vez al día. Por lo tanto, las conclusiones de esta charla es que los pacientes frágiles se van a beneficiar de la anticoagulación y que, por lo tanto, hay que anticoagularles. Que los anticoagulantes de acción directa son al menos igual de eficaces y más seguros que los antivitamina K en el paciente frágil. Que las escalas transbásicas LED
no son suficientes para evaluar el beneficio clínico, que hay que evaluar otras cosas como son el riesgo de sangrado, las comorbilidades, la polimedicación. Hay que analizar otra serie de factores, porque estos pacientes, los pacientes frágiles, suelen ser pacientes con alto riesgo de sangrado y que, por lo tanto, estas escalas por sí solas no nos van a ser útiles. Por lo cual es necesario hacer una valoración integral inicial y es muy importante el seguimiento periódico de estos pacientes. Y en cuanto a la selección de los anticoagulantes de acción directa, debe de ser individualizada en cada paciente basándose en las características de estos, en los ensayos clínicos que conocemos y en los estudios observacionales. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, las preguntas deberían aparecer en el panel de preguntas, pero veo que no se animan los oyentes, con lo cual, bueno, pues os voy a lanzar yo una pregunta que sí que he echado en falta, pero yo creo que la he echado en falta y yo creo que se le está dando más importancia de la que tiene. Es el hecho de que los nuevos anticoagulantes no tengan, salvo dabigatran, creo, ninguno tiene un reversor. ¿Os habéis encontrado en vuestra experiencia clínica, y la pregunta la lanzo a todos, la necesidad de utilizar algún reversor en algún paciente que estaba con los nuevos anticoagulantes porque necesitase una cirugía o por cualquier otro tema? El que quiera contestar, que abra el micrófono. Pablo, que te has puesto ahí decidido. Hola. Bueno, pues que me corrija Miguel, yo antes del COVID, que sepa, en el clínico creo que se había usado 2 veces el antídoto de dabigatran. Hombre, es importante que tengan antídoto, pues lógicamente da tranquilidad para según qué procedimientos, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es mandatorio. El Sintrom como tal tampoco tiene un antídoto de acción inmediata, con lo cual, pues bueno, es una cosa a considerar. Como ya han señalado mis compañeros, creo que a la hora de elegir un anticoagulante hay que tener en cuenta muchos factores y bueno, pues es una opción a considerar dependiendo de las características del paciente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Yo creo que también, no sé si le estará de acuerdo con esto, una de las cosas muy importantes es que el mejor antídoto que pueden tener los anticoagulantes de acción directa es que disminuyan el riesgo de sangrado. Porque realmente, cuando un paciente presenta una hemorragia intracraneal, independientemente del antídoto que tengamos, es algo que no podemos utilizar. Entonces, a mí me parece importante que lo tengan, sí, pero es verdad que no es mandatorio tenerlo para poderlos utilizar. Y otra pregunta. En la práctica diaria, vosotros como primera opción terapéutica habéis abandonado ya la opción de la antivitamina K. ¿Tomáis ya como primera opción terapéutica los nuevos anticoagulantes? Yo en la práctica estoy viendo que así es, pero quiero escucharoslo a vosotros. Sin ninguna duda. Yo creo que no he recetado el Sintrom desde... Bueno, lógicamente yo estoy acostumbrado al Sintrom por las prótesis mecánicas, ¿no? Y bueno, y el paciente valvular, pero vamos, creo que desde que soy R1 nunca he recetado un Sintrom para un paciente con fibrilación auricular no valvular. Sé que para nosotros es más fácil que para atención primaria en ese sentido, porque lo he hablado con mis padres, pero vamos, es que creo que a día de hoy pues no hay discusión. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Yo creo que, dado el beneficio que presentan, lo que debería de utilizarse son los anticoagulantes de acción directa. Y eso es una opción importante ahora en la pandemia, que los centros de salud presentan tanta demanda en los controles de Sintrom. Pues esto es algo que nos puede ayudar en este tipo de pacientes a que estos centros no estén tan masificados. No sé si vosotros, los que estáis en los centros de salud, lo veis también, sí, también así. Sí, nosotros la verdad es que vemos un peregrinaje los días que hay laboratorio de pacientes ancianos, pacientes frágiles, que necesitan además apoyo familiar para llevarles allí a que se hagan
la determinación del INR, que la verdad es que todos esos costes no justifican el que se siga considerando a los antivitamina K como primera y única opción. La verdad es que yo creo que cuando el Ministerio hace esos posicionamientos terapéuticos, los hace desde un punto de vista más económico, que no tiene en cuenta otros factores que también son importantes. Bueno, tenemos alguna pregunta que se han animado. ¿Qué opinión tenéis en pacientes poco cumplidores con la medicación en relación con el riesgo de ictus? ¿Toma única, doble toma? Con la vida media de los nuevos anticoagulantes, ¿quedarán muchas horas al descubierto? ¿Podría ser un riesgo? ¿Qué opináis? Esto es para el cardiólogo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. O sea, esto es la eterna duda, ¿no? Por un lado, también los anticoagulantes de una toma, la falta de una toma tiene mayor repercusión en el estado de anticoagulación del paciente, ¿no? Y por otro lado, los de 2 tomas pues tienen más tendencia a olvidar alguna de las tomas. Y bueno, pues valorarlo de una forma en concreto es difícil. Quizá en el paciente mayor polimedicado, pues los anticoagulantes de una toma sean más cómodos, porque bueno, son pacientes que, por ejemplo, nosotros cuando sale un paciente con un infarto o con insuficiencia cardíaca, pues ya veis la serie de medicaciones que se llevan, ¿no? Entre el IECA, el beta bloqueante, el diurético, el anticoagulante, la estatina, pues quiero decir, es un factor a tener en cuenta. Hasta que no habrá un estudio que compare anticoagulantes de acción directa, pues no lo podremos valorar y creo que eso es algo que siempre quedará a criterio de los médicos. Quizás sería interesante que las sociedades científicas establecieran criterios de uso de cada uno de ellos o un protocolo de uso de cada uno de ellos. Tampoco creo que lleguemos a ese punto, pero bueno, sería interesante para racionalizar un poco el uso del medicamento y el gasto. Bueno, Susana me dice que se ha tenido que marchar porque ya sabéis que estaba trabajando en el hospital y la estaba sonando el busca y ya no sabía si tirarle por la ventana o... Miguel, ¿qué opinas? Pues yo creo que, hombre, es un problema, pero es la eterna duda. No sabemos los pacientes no cumplidores, pero realmente no sean cumplidores con muchos de los fármacos que toman. La adherencia, yo creo que la adherencia puede ser mayor con una sola toma, pero está claro que es más fácil que la anticoagulación se mantenga en los pacientes con 2 tomas por el hecho de que pueden olvidar una, entonces, pero es la eterna duda, eso no es muy difícil de saber. Y no creo tampoco que los pacientes que olviden o no tomen el Sintrom correctamente también van a tener un riesgo elevado, porque muchas veces el no tomarlo lo que supone es que no están en rango casi prácticamente nunca. Claro. Nosotros en atención primaria pues estamos viendo constantemente que los pacientes crónicos y sobre todo los pacientes crónicos polimedicados tienen una adherencia a los tratamientos bastante, en algunos casos bastante baja, y lo vemos desde que está implantada la receta electrónica, pues nos da muchísima información, ¿no? De cuando el paciente no recoge la medicación cuando la tenía que recoger y se bloquea en la farmacia y te cuentan historias y al final son todos grandes incumplidores, pero que ocurre con el Sintrom, ocurre con los nuevos anticoagulantes y ocurre con todo. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué hacemos con los pacientes jóvenes, menores de 50 años, con fibrilación auricular paroxística, sin cardiopatía estructurada ni otras patologías concomitantes? Para los dos. Venga, primero Elpidio, porque como eres el cardiólogo, pues eres nuestra referencia. Bueno, mira, esto, bueno, depende mucho de los síntomas del paciente, ¿no? En términos de anticoagulación, a priori, pues ya sabemos que el CHA2-VAS entiendo que sería 0 en el paciente que se plantea. Y bueno, pues con un CHA2-VAS 0 yo no anticoagulo a estos pacientes, pero sí que soy agresivo en la estrategia de control del ritmo
por la evolución a futuro de la fibrilación auricular, que tiene muchos años por delante, ¿no? Especialmente en pacientes sintomáticos. Sería más dudoso que hacer en pacientes totalmente asintomáticos. Lo que pasa es que eso, pues muchas veces es difícil de decir si el paciente está totalmente asintomático o no. Pero mi respuesta sería ser agresivo en la estrategia de control del ritmo y con respecto a la anticoagulación, pues seguir el chat-bus, claramente. Nos piden, bueno, tu opinión, Miguel. Miguel. Yo creo que sí que hay que, en los pacientes jóvenes, yo creo que aquí sí que el chat-bus es muy importante a la hora de, sí, hacer la anticoagulación. Yo coincido con Pablo, la estrategia del control del ritmo en estos pacientes yo creo que es muy, muy importante. Y luego, pues, lo que nos dicen los estudios es que chat-bus es una buena escala en este tipo de pacientes. El problema, yo creo, con estas escalas surge en los pacientes mayores que automáticamente van a cumplir tanto en estas escalas van a tener riesgo de ictus, pero además van a tener muy alto riesgo de sangrado. Es ahí donde yo creo que las escalas pierden un poco esa validez respecto a los pacientes jóvenes, donde yo creo que sí que la tienen, y yo creo que el control del ritmo es importante. Una cosa, estoy viendo yo como duplicada la pantalla. No sé si a la gente le está ocurriendo lo mismo. Sí, sí, nos ocurre a todos, pero... Alguno de nosotros está compartiendo. Claro, pues que alguno está compartiendo la pantalla, con lo cual estamos viéndolo todo duplicado, sí. Vale, a ver. Leo aquí. Ahora ya sabemos quién era. Vale, creo que aquí leo una pregunta que va directamente a mi charla. La diferencia entre FA clínica asintomática y FA subclínica. Bueno, es un término conceptual, pero básicamente es, para hablar de FA clínica, tienes que tener registrado un electro de 12 derivaciones o una tira de electro de 30 segundos. Para hablar de FA subclínica, pues es la FA registrada en marcapasos, desfibriladores o holter insertable. No en un holter de 24 horas, porque un holter de 24 horas es una tira de ritmo, es un electro en realidad. Entonces, si tú en un holter de 24 horas tienes un electro, o sea, tienes documentada fibrilación auricular durante más de 30 segundos, eso es FA clínica. Asintomática porque no da síntomas, pero eso es FA clínica. FA subclínica es dispositivos cardíacos insertados en el cuerpo. Marcapasos, desfibriladores o holter subcutáneo. Muy bien. Hay otra pregunta que nos dice, me gustaría preguntar si debemos plantearnos siempre intentar control del ritmo en todos los pacientes, o al menos un intento, o si hay algún perfil que se beneficiaría más. Bueno, no hay estudio que lo demuestre tampoco, pero está claro que en el paciente con fibrilación auricular sintomático, joven, hay que optar por estrategia de control del ritmo sí o sí. De hecho, las nuevas guías pues, proponen la ablación de fibrilación auricular al mismo nivel que los fármacos antiarrítmicos, incluso de entrada, ¿vale? O sea, en ese paciente está claro. Hay pacientes mayores que también se benefician claramente o que pueden tener un nicho de la estrategia de control del ritmo, que son los pacientes con el síndrome de bradicardia taquicardia, es decir, aquellos pacientes que entran en fibrilación auricular, la fibrilación auricular no le da mucho problema, pero cuando vuelve a ritmo sinusal sale con una pausa y tiene síncopes. Pues ese sería un perfil también claro. Yo a priori en toda fibrilación auricular paroxística optaría por estrategia de control del ritmo. Paciente con fibrilación auricular persistente, optaría por estrategia de control del ritmo en función de los síntomas. Y me queda la duda de qué hacer, que esto es muy controvertido, en el paciente, como he dicho antes, joven, con fibrilación auricular paroxística, totalmente asintomático. Es decir, claro, también es muy difícil de detectar, pero con los nuevos dispositivos yo cada vez veo más gente en la consulta, sobre todo deportistas, que te vienen con trazados del Apple Watch diciendo, oye, que me suben las pulsaciones, no sé qué, y están totalmente asintomáticos. Ese es un campo que queda ahí un poco en el aire y que, bueno, quizá la estrategia de control del ritmo tenga un cierto valor por el futuro, es decir, porque sabemos que cuanta más FA, la FA llama a la FA, no sé si me explico, que
Ya habéis visto antes en las gráficas que he presentado que incluso episodios cortos con el tiempo van aumentando en duración y predisponen a la FA clínica. Entonces, bueno, esa sería un poco mi valoración personal. Yo creo que en los pacientes con fibrilación auricular, sobre todo en los pacientes mayores, en los sintomáticos probablemente, sobre todo si es paroxística, se pueda beneficiar, pero cuando es permanente ya es raro que se beneficien del control del ritmo. En todo caso, se benefician más del control de la frecuencia. Entonces, yo creo que si hay síntomas y obviamente es paroxística, yo creo que sí que se ve al menos de intentar un control del ritmo en nuestros pacientes. Muy bien. Pues no hay más preguntas. Hemos estado 1 hora y media, que yo creo que está bien. Y bueno, pues agradecer a todos los ponentes. Me da vergüenza decir eso porque yo he sido ponente, el peor de todos. Pero habéis estado muy brillantes, habéis resuelto muchas dudas. Y bueno, pues oye, hemos tenido un número aceptable de asistentes que, como casi todos aparecen como anónimos, salvo los que han hecho preguntas, pues nada, gracias a todos por vuestra atención. Reitero el agradecimiento al patrocinador. Y nada, pues muchísimas gracias y continuaremos desde el colegio con esta línea de compartir conocimientos.